La prédica de hoy titula Buenos edificadores, deseo que seamos todos nosotros, y tiene 3 puntos: de la iglesia, el edificio de Dios, el fundamento de la iglesia, y cada uno vigila cómo edifica. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que dejen las posturas personales y sepan que este sí es un trabajo en equipo. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu libro, entender tu palabra. Y hoy que tú nos has traído, Señor, queremos que nos abras el entendimiento para escucharte a ti, que dejemos de lado nuestros preconceptos y que con humildad sepamos escucharte a ti, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos edificadores de la iglesia y del edificio de Dios, en 1 Corintios, que es el libro que estamos estudiando, el capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Bien, antes de continuar con su argumentación, el apóstol abandona todo sentimiento de arrogancia. Bueno, qué importante es tener claro que los méritos que tienes, ya sea en tu profesión, ya sea hasta el lugar donde has llegado, en el puesto en el que te encuentras, en la responsabilidad que tienes, todo eso te fue dado por el Señor. Y debes usarlos con humildad. Y claro, uno puede equivocarse pensando, ciertamente, o sea, lo que tengo me ha dado el Señor. Digamos, el rango de autoridad, ya sea en un hogar, ya sea en una oficina, o sea en una institución, o donde fuere, yo lo tengo dado por el Señor. Pero ¿qué de los paganos? ¿Qué de los que no conocen al Señor? El Señor dice que Él pone reyes, Él pone gobernantes. No veo yo gobernantes cristianos todo el tiempo. Así es que Él pone a las autoridades, y por lo tanto, si una de ellas eres tú, eres puesta por Dios. Y si alguna autoridad tú tienes que respetar, es puesta por Dios. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener humildad en saber reconocer que todo proviene de Dios. La humildad te quita el título y te hace más eficiente y perfecto. Es decir, puedes tú ejercer en el área en el que estás efectivamente y con toda tu capacidad. Y puedes trabajar en equipo sabiendo que la dirección viene de Dios. Hay un mensaje en Proverbios, capítulo 6, versos 6 al 8, y dice expresamente: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Esto me hace pensar en un montón de oportunidades que tuve en la dirección de diferentes lugares, empresas, instituciones, aún en una iglesia, en el que hay mucha gente que está esperando muy cómodo a ver qué le va a decir el líder, el responsable, el encargado o el jefe. Y la iniciativa es cero. La iniciativa no existe. Solamente dice: a mí me dicen lo que tengo que hacer y lo hago bien. Sin embargo, el escritor de Proverbios dice que la hormiga no tiene jefe ni oficial, y sin embargo trabaja organizadamente para tener sustento cuando es necesario, preveyendo el tiempo en el que hay posibilidad y sabiendo que cuando no haya, tendrán la provisión. Así es que si una hormiga es capaz de trabajar de esa forma, yo me pregunto, ¿qué esperas tú para hacerlo eficientemente? Bien, es que falta humildad, es que estamos en un plano
bueno, a mí me van a dar mi lugar y aunque yo tenga que hacer caso a un jefe, me tienen que decir, se tienen que acercar a decir. En la obra de Dios, el Señor nos pide que nosotros tengamos diligencia y podamos tomar acción sin esperar una orden de por medio. Pablo dice que la autoridad que él tiene para fundar iglesias como la de Corinto le fue dada por la gracia divina. Otra de las formas en las que él nos muestra que estoy porque Dios quiere que esté aquí. No porque tengo mérito alguno, y el apóstol Pablo sí que los tenía, pero no porque yo haya hecho algo, no porque esté esperando, ¿no es cierto?, los resultados de mi parte, sino porque Dios fue quien me dio. Y él aclara en el pasaje y dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Eso nos muestra una cosa bien simple. La gracia de Dios determina que fue sin mérito alguno. Es más, sin tener la capacidad de hacerlo. Y el Señor le proveyó a Pablo todas las condiciones para que pueda ejercer eso. Pablo estaba consciente que el trabajo de fundar iglesias era importantísimo, porque no estaba fundando un movimiento de hombres, sino era algo espiritual y divino. Y lo compara con un edificio espiritual donde, según el apóstol Pedro, los creyentes somos piedras vivas. Y realmente a mí, cuando se me dio la oportunidad de estudiar este pasaje por primera vez en mi vida, porque antes lo había leído, dije, realmente cuán cierto es el Señor en usar el término correcto. Hay muchos miembros de las iglesias que realmente son como piedras, tercos, duros, cuadrados en algunos casos, pero el Señor con ellos trabaja, conmigo trabaja y me utiliza. Dice 1 de Pedro 2:5, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es que no he visto yo, y no creo que exista oportunidad de ver, que cuando estén construyendo, ¿no es cierto?, alguien lleve una piedra para poner en el fundamento y la piedra diga, no, un ratito, a mí ponme en otra parte. No he visto hasta ahora, y no la veré, una piedra que escoja dónde la van a poner. La piedra dice, y dice, ponme donde sea. Y el Señor escoge el lugar donde tú vas a estar. Así es que sería bueno que si Él te ha dado ya una responsabilidad, con solo el venir hoy ya tienes una, porque estás aprendiendo algo nuevo y tienes la posibilidad de explicárselo a alguien, que lo hagas eficiente y diligentemente. Pero ¿para qué eres una piedra y para qué eres edificado? O sea, ¿por qué el Señor te utiliza? Dice, para ofrecer un sacerdocio santo y a través de este sacrificios aceptables a Dios. Es decir, que tú tienes una tarea de ofrecer la oportunidad a quienes no conocen, de acercarlos al Señor y que esa tu labor sea aceptable a Dios. Yo suelo saludarles a quienes cumplen años con una bendición que no es mía, por supuesto, sino está en la palabra de Dios. Y les digo que ojalá todas tus obras sean agradables al Señor. Que eso es lo que realmente yo deseo. Que cada cosa que tú hagas, Dios vea con agrado. Y claro, en esto también hay algo de cómico, cuando uno piensa y dice, yo quiero que cada cosa que yo haga le provoque una sonrisa al Señor. Y yo creo que muchas veces el Señor debe reírse también. ¿Eso también quieres? ¿Eso vas a hacer? ¿Eso ¿estás seguro? ¿No? Ahora en el término, ¿es en serio?
¿Así dices? Yo creo que el Señor, en algunos casos, si no tuviera la paciencia, el amor que Él tiene, pues seríamos sacados y puestos como piedra, pero de la cantera del frente. Entonces, este edificio de Dios, dice Pablo, y también lo afirma Pedro, está formado por creyentes, por todos los creyentes. Y su crecimiento espiritual es cómo se edifica esa casa espiritual. Es decir, esa edificación, y ustedes acá en La Paz tenemos bastante experiencia en eso, porque vemos de pronto un edificio y pasa las 2 semanas y ya está en 3 o 4 pisos arriba. En cómo se edifica la iglesia es el resultado de tu crecimiento espiritual. Y en el caso de la iglesia de Corinto, Pablo fue el fundador, y él allí se compara con un sabio arquitecto, que es el que puso el fundamento. Y al usar la palabra sabio en la metáfora de la construcción, da la imagen de un arquitecto muy entendido y con mucha experiencia. Es la clase de persona que ha pasado por todo tipo de problemas y que ha aprendido de ellos. Me pregunto, ¿podría decir eso de ti? Que eres un sabio ingeniero, arquitecto, administrador, economista, o lo que fueres. ¿Se podría decir eso? Es más, podríamos decir que eres un sabio hombre, una sabia mujer, porque has sabido entender que las circunstancias por las que pasas en esta vida no son simplemente para irte hacerte sufrir y para que vayas gozando cuando las cosas van bien, sino para que tú saques provecho de ellas y las puedas aplicar en la enseñanza que tienes de la palabra de Dios. Quiere decir esto que no deberíamos perder la oportunidad, ¿sí?, de aprender cada día de cada circunstancia y sacarle provecho. Ayer en la reunión de los jóvenes, por supuesto que alguien dijo, bien, o sea, hay momentos difíciles y debemos darle gracias. Suena lindo, ¿cierto? Pero no es muy verdadero. No todo el tiempo das gracias cuando estás pasando un mal momento, excepto cuando te están escuchando los demás y estás haciendo una oración y tal vez quieres expresar algo. Pero en la íntima, no conozco a nadie que pasando un gran momento dijera, gracias Señor por este cáncer que me has mandado. No conozco a nadie. Tal vez cuando ya pasó, sí, gracias Señor, porque a pesar de haberme enviado un cáncer, tú me has sacado, me has fortalecido y me has dado la capacidad de poder seguir firme contigo. Eso sí, pero el momento que viene, no conozco a nadie que pueda agradecer. Gracias porque a través del coronavirus he perdido 5 parientes. No conozco. Sin embargo, cuando ya analizas, cuando ya ves las circunstancias, puedes decir, sí Señor, sí te puedo agradecer. Y entonces yo les decía a los jóvenes, no es necesario pensar en que debes agradecer, sino analizar qué debo entender en esta circunstancia tan difícil que en este momento estoy pasando, ¿sí?, para que sea sincera. Estábamos ayer hablando de la oración, para que sea una oración sincera, para que sea una oración conforme a su voluntad, y no solamente una oración de gracias. Al decir que él era un sabio arquitecto, es la clase de persona que ha ganado la reputación en base a calidad e integridad de su comportamiento. Es decir, es alguien que ha cuidado su testimonio. Es el tipo de persona que tú querrías ser para construir tu casa, o tu iglesia, o tu vida. Alguien completamente confiable. Alguien a quien le puedas decir, esto hay que hacer, y él diga, lo hago.
y tú no tengas que preocuparte, porque sabes que lo va a hacer. Y no porque tenga la capacidad de hacer fuera de la voluntad de Dios, sino más bien porque como está en armonía con la voluntad de Dios, sabe que puede acudir al único que hace capaz que yo haga las cosas. Pablo estaba pensando en lo que iba a pasar posteriormente y piensa que como Apolos, ¿se acuerdan? Que llegó después de Pablo para edificar, y como él iban a seguir llegando otras personas para seguir edificando en ese fundamento colocado por ese sabio arquitecto. Así funciona el trabajo en la obra del Señor. Uno pone el fundamento, en realidad pone las bases que son Cristo, y los otros contribuyen a edificar encima. Cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, esto está en Hechos 18, él puso el único fundamento que podía haber: la persona y la obra de Jesucristo. Sabía que otros vendrían y construirían sobre ese mismo fundamento. Pero para ser parte de esta edificación, debes tener conciencia de tu llamamiento por gracia. Es decir, fuiste convocado por gracia. Ningún mérito tenías. Nada hacía favorable a que tu llamado sea eficientemente ahora dado. Y deberías tener en cuenta que tienes la obligatoriedad de tener una participación humilde. Y además de la importancia de saber que eres parte de un grupo de cristianos. Es decir, que no eres el llanero solitario, ¿sí? Que se edifica solo, que ora solo, que no se congrega. No eres eso. Eres simplemente parte de un equipo, de un grupo. Y Pablo dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Cualquier otro fundamento que uno ponga es como arena movediza. No pueden hacerle frente a las tormentas de la vida y no resisten un sismo emocional triste, porque no son firmes. Así es que, si tu vida está fundamentada en tu capacidad, tu fortaleza, tu juventud, tus conocimientos, tus maestrías y todo aquello, una enfermedad y estás chao. Si tu hogar está fundamentado en que nos amamos, nos miramos a los ojos y pensamos lo mismo, mañana vas a dejar de pensar igual y chao. Si tu trabajo está fundamentado en mi capacidad, en mis títulos, en mis diplomados y las cosas que he estudiado y mi capacidad que tengo, tampoco. Porque el otro día estábamos hablando con unos jóvenes, parientes nuestros, que se están yendo a estudiar, a continuar sus estudios en Alemania. ¿Y qué estás estudiando allá en Alemania? Publicidad. Publicidad. Aquí eso, ¿en qué se estudia eso aquí? En ingeniería comercial, creo. ¿Ya? Es una partita pequeña. 3 años le va a meter en publicidad, en Alemania. Ahora, lo que tú sabes, ¿no es cierto?, en forma muy global y general, y aquí tenemos un catedrático que nos puede ilustrar muchísimo mejor, y soy hermano de uno que también tiene muchísimos años trabajando en esto, ¿no es cierto? Saben ellos que todo lo que están impartiendo en otras partes lo condensan para explicar una sola cosa: médico, dermatólogo, de la mano derecha, y de la palma, no del dorso. 3 años han estudiado para eso, y obviamente cualquier cosa que venga en esa área la conocen al dedillo. Así es que si tu fundamento es lo que yo sé, hay otro que sabe más. La experiencia que tengo, hay otro que está más experimentado que tú. Lo único que te puede sostener en esta vida, en todas las áreas de tu vida, es fundamentarte en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. No hay otra cosa. Ningún hombre puede poner ningún otro fundamento que perdure. Cualquier fundamento se destruye. Ahora, ¿qué significa esto que Cristo es el único fundamento? Veremos qué dice la palabra de Dios.
Y Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, está hablando el Señor Jesucristo, y las pone en práctica. O sea, no solamente se trata de ir, escuchar y decir, qué bien, qué lindo mensaje, qué maravilloso, sino poner en práctica lo que he escuchado. Bien. Será semejante, dice, será muy parecido a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó. Qué interesante, ¿no? Qué manera más formidable de hacernos dar cuenta de cuando quieres poner un fundamento para ahí construir alguna cosa en tu vida, tiene que ser la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que puedas resistir todo aquello que dice lluvia, torrentes, vientos y un azote absoluto. Todo el que oye estas palabras y lo da en un sentido práctico, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Y cayó. Y grande fue su destrucción. Así que, si tú estás fundamentando tu futuro, estoy ahorrando y ese es mi soporte. Tengo un buen seguro de vida, y esa es mi seguridad. Tengo un buen seguro de salud y esa es mi tranquilidad. Puedes leer otra vez la segunda parte de este pasaje. Que mientras estés apoyándote en cualquier cosa humana, tienes el riesgo de que mañana ocurra un desastre y se caiga tu casa. ¿Qué significa entonces que Cristo es el único fundamento? Que el propio Cristo es la única base sobre la cual los hombres pueden edificar su vida de manera firme, sólida y segura. Y hay algunas apreciaciones que se complementan con esto, la que dice Juan. En el capítulo 8, verso 12, y es Jesús que les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hombres en general andan en tinieblas cuando no tienen un fundamento sólido en su vida. Solo Jesús da luz. Bien, ¿qué sucede en tu vida, en tus circunstancias, en el momento en el que estás? ¿Qué pasa cuando no hay luz? Pues vas a tropezar, te vas a perder, te vas a caer y no vas a poder continuar. Es probable, como le ha sucedido a un cieguito, ¿no es cierto?, que en determinado momento tuvo un tropiezo, se estabilizó y empezó a tentar y no encontraba suelo firme. Dijo, ahora sí, ¿dónde estoy? Y giraba y no encontraba. Hasta que apareció alguien y le dijo, tu bastón está roto. Así somos cuando andamos en la oscuridad. No podemos ver una salida. No podemos encontrar la solución a nuestros problemas. No podemos encontrar la reacción ante una circunstancia difícil. No podemos hacer nada a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estamos a oscuras. Jesús decía en Juan 10, 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto.
Jesucristo es la provisión perfecta de alimento, de paz, de descanso, de vida eterna junto a Él. Así es que cualquier cosa que tú hagas, ¿no les ha empezado a estremecer lo que están apareciendo en las redes sociales? De que el agua se está acabando y ya estoy viendo, bueno, por lo menos no he visto, perdón, pero he escuchado de gente que está empezando a almacenar agua, ¿sí? Que está empezando a comprar botellones. Y obviamente se sabe que en la carencia de agua va a haber carencia de alimentos. Pues ya sé que hay gente que está comprando enlatados al por mayor. ¿Y cuánto de solución te va a dar eso? ¿Cómo puedes descansar o hacer que tu futuro esté seguro simplemente porque estás amontonando alimentos? No hay posibilidad de que asegures eso. Debes confiar en que el Señor está al control de todo. Amén. Y que Él es el único que te va a dar la provisión exacta. Y que no hay otra forma en la que tú asegures que vas a tener todo, ni así almacenes en un búnker. Les dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí. Está hablando el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo los resucitaré en el día final. Es decir, que Jesús te demuestra que no hay nadie que busque a Dios. Y cuando lo hacen, es por un interés egoísta. ¿Cuántas experiencias hemos tenido de personas que han venido, sí, pastor, sí, necesito de Dios, solamente para sacar un beneficio, algo caprichoso, algo que a ellos les satisfaga, sea lo que fuere? Y después de eso, no tienen nada, no logran nada más, porque lo único que hacen es satisfacer una circunstancia de su vida, y luego su vida sigue vacía. Porque no buscan, porque no es que tú sales a buscar a Dios, sino es que Él, y como dice la expresión original de esta palabra, Él te arrastra, no solo te trae, te arrastra. Y yo creo que a mí me ha agarrado del pie y yo seguí ahí arañando para no ir, pero a mí sí también siento que me ha arrastrado. Bendita la hora en que lo hizo, porque yo como piedra viva no iba a aceptar ninguna sugerencia de ir donde Él. Que Jesucristo es el fundamento. Quiere decir que la enseñanza o la doctrina de Cristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar su vida. Es decir, en la palabra encuentras toda la enseñanza de lo que tiene que suceder en tu vida, de lo que te conviene hacer y de lo que haciendo, obedeciendo lo que dice, te va a ir bien. Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué otra opción tenemos? Lo podemos escuchar a Simón Pedro en Juan 6:68. Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si de pronto se me apagara la luz y dijera, bueno, ya no puedo seguir al Señor, o sí quiero hacerlo, yo diría, ¿dónde iría sin Él? ¿Qué podría hacer yo sin Él? ¿Cómo podría vivir mi vida sin Él? ¿De qué forma? Por eso cuando hablamos en una circunstancia y decían el medio, las personas, las circunstancias influyen para que dejes tu fe. Yo digo, ni personas, ni medios, ni influencias, ni nada te puede apartar del amor del Señor. Y no porque lo diga yo,
porque soy un entusiasta, lo dice su palabra. Nadie me podrá apartar del amor del Señor. Así es que cualquiera que dice, no, mi mujer no me deja venir a la iglesia, no, es que por mis hijos yo estoy abandonando la fe, es mentira, es falso, es increíblemente acomodadizo a su propia creencia de que cualquiera o cualquier circunstancia puede influir para que no esté obedeciendo al Señor. Y lo tenemos desde el inicio. Adán echándole la culpa. La mujer que me viste. Todos queremos culpar a los demás. Sí, porque no puedo venir, porque mis familiares. No, eso es mentira. Eso no existe. Porque en su palabra dice, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que estar fundamentado en la roca. No solamente entusiasmado por la vida cristiana, no solamente emocionado porque los cristianos son buenos tipos, y a ver, quiero contagiarme con ellos cada domingo que voy. No, es porque vivo la vida cristiana. Si dejas por un instante la comunión con Jesús, pues tu vida deja de tener sentido. Y por eso el apóstol Pablo decía, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Tienes el fundamento de la palabra de Dios. Que no lo he puesto yo, que no lo has puesto tú, lo ha puesto otro. Los apóstoles. Y sobre eso tienes que edificar tu vida. Tienes que edificar tu relación con Dios. No, estoy edificando junto con mi marido. Mala idea. Eres tú quien tiene que edificar ese edificio con el Señor. No puedes construir sobre otro fundamento. Es inútil eso. Pero también existe una salvedad, que sobre el fundamento sólido puedas construir indignamente. Así que no te confíes. Dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica. No, tengo clara la doctrina del Señor, tengo clara mi fe, pero si tu vida está yendo así torcido como la torre de Pisa va a ser. O sea, no puedes decir, sí, estoy sobre el fundamento sólido, pero mi vida es un desastre. No importa, algún rato se va a arreglar. Cuando llegó Pablo a Corinto, no había iglesia. Él instruyó a la gente, fundó la iglesia, alimentó a las personas con la leche del Evangelio, porque no estaban listos para recibir un alimento espiritual sólido. Y llegó Apolos, y comenzó su ministerio en Corinto, y se encontró con que Pablo ya había fundado la iglesia, y ya había empezado el discipulado. Por eso, las dificultades que pasó Apolos, y las decisiones que tuvo que tomar, eran muy diferentes a las que enfrentó Pablo. La iglesia se ve fortalecida cuando los miembros, las piedras vivas, son capaces de ser obedientes y asisten a los lugares donde la iglesia ha provisto espacios de crecimiento. Así es que si no estás entendiendo lo básico de la fe, pues ya deberías estar metido en el curso de discipulado básico. Ya va a acabar y va a empezar uno nuevo, pero no de lo mismo, sino de edificar tu vida a través de la vida en matrimonio. Y va a durar 3 años. Así es que todos los que piensen casarse pospongan hasta acabado el curso. Cuando Pablo dejó el ministerio en Corinto, y no fue por su buena voluntad, sino porque era la hora, Apolos era diferente a él. Tenía un diferente carisma y tenía unas destrezas naturales de oratoria que hacían que su ministerio sea diferente al de Pablo. Nosotros tenemos esa experiencia aquí, ¿no? Esas diferencias naturales es lo que siempre se tiene que esperar cuando hay un cambio de liderazgo en el ministerio. Bueno, nos ha pasado acá en la iglesia, ¿sí? Estaba Sergio durante 15 años y luego
tuvo que salir porque el Señor se lo llevó, no a su lado, sino a otro lado. Y tuve que venir yo. Qué pena para ustedes. ¿Por qué? Sergio es como el chairo, aceptado por todos. Cuando dicen, hay chairito de cortesía, la gente hace fila. Yo soy como el, no sé, como la dama de Chuy. Parecido, pero no es lo mismo. Es diferente. Hay gente que le gusta la dama de Chuy. Así es que también hay fila en mi lado. Eso mismo le iba a ocurrir a Apolos cuando él deje el ministerio. Lo mismo va a pasar aquí otra vez cuando yo deje esto. Nadie es eterno. Y se está preparando, el Señor está preparando. Yo por eso estoy contento. ¿Que va a haber un cambio? Sí. Cuando alguien venga, sí. Entre tanto, yo tengo que trabajar en lo que Él me ha propuesto. Había libertad para trabajar según sus cualidades, según sus capacidades, pero también tenían una responsabilidad. Tenían la libertad de hacer su ministerio, donde se podían reflejar sus personalidades, sus destrezas y demás. Tenían la libertad de tomar decisiones ante nuevos problemas y oportunidades, pero no tenían la oportunidad ni la libertad de ser irresponsables. No tenían la libertad de alejarse del Evangelio que recibieron. Es decir, cuando a mí me llamó Sergio para decir, yo sabía a qué tipo de iglesia venía, qué tipo de enseñanza él había impartido. Y por supuesto que nunca vendría yo con ideas diferentes para querer hacer algo propio. Lo mismo será quien venga después. Y en el caso de ustedes es exactamente igual. Deberían ustedes estar preparando en sus casas, en sus trabajos, en la iglesia, personas que van a quedar en vez de ustedes. Nos gusta ser eternos, ¿sí? Ser reelectos. Pero no hay reelección eterna. Algún rato tienes que salir, ¿sí? Y tienes que estar preparado y preparando. Todas las decisiones de Pablo y Apolos tendrían consecuencias en la vida de las personas a las que iban a guiar. Debían saber exhortar como Jesús lo hacía. Hemos tenido una hermosa enseñanza durante estos días acerca de la exhortación. Y ciertamente hay mucho desconocimiento del sentido original, no del sentido de lo que el diccionario de la lengua española dice de exhortación, sino de lo que el Señor dice que debe ser exhortación. Y ellos sí sabían exhortar, sabían comprender, acompañar, guiar, amar, corregir, instruir. No solamente era reñir, criticar, amonestar y lastimar, que eso es lo que dice la lengua española, que es exhortar. Así es que hay muchos que tienen el don de la exhortación, según ellos, según la Biblia, tienen el don de la crítica, que no hay dentro de los dones impartidos a la iglesia. Es simplemente un título que se han otorgado. Yo soy el crítico oficial de la iglesia. Yo soy la dueña de la verdad y puedo insultar a quien sea. Eso no existe, ¿ya? En la iglesia no. Tal vez afuera se podría ejercer algo parecido a eso. Pero acá el don de la exhortación es un acompañamiento específico de una persona, conocer sus cualidades, aptitudes, debilidades y acompañarla en la solución. Eso es lo que tenían estos dos hombres. Ellos sabían que Dios los iba a hacer responsables de su lealtad o de su falta de lealtad. Por eso hay que tener claro de lo que uno hace. Pablo dice, cuida tú cómo estás edificando. ¿Ya? Miren lo que dice Lucas
17 del 1 al 2. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ya les he dicho yo que yo lamento mucho por aquellos varones que están lastimando a las hijas de Dios. Lamento por aquellas filisteas, amorreas, que están lastimando a los hijos de Dios. Porque mejor sería que se amarraran más una piedra y se lanzaran al río. Mejor sería para ellos y para ellos. Pero no es sugerencia. Cuidado que venga, si el pastor dice que mira, aquí está la piedra del Batán y dice que te lances. No es sugerencia. Mejor sería, dice. Ahora, mucho mejor sería que ese cristiano obrara en la vida de esa amorrea, de esa filistea, o esa cristiana obrara en la vida de ese pagano. Sería mejor. Bueno, otro día vamos a hablar del don de la exaltación, ¿ya? Hay un ejemplo pero lindo. Hay una mujer sorprendida en adulterio, ¿de acuerdo? Y que todos la traen, según la ley, le dicen, bueno, aquí tenemos a una que tenemos que apedrear. Es más, ya cada uno tiene su piedra, grande como para achuntar, pero también como para lastimar. Y le dicen, Jesús, ¿qué tal si vos alzas un par de piedras? Sería lindo que empezaras con ella. Y él se levanta, ¿y qué hace? La exhorta. Se acerca y la protege. ¿Cómo la protege? Pregunta. ¿Quién de ustedes es capaz de lanzar una piedra? Y nadie es capaz de lanzar una piedra. Y él le abraza y le dice, yo tampoco te condeno, pero ya no peques más. Y no le dice, sabes que vas a tener sida y eres una tramposa y estás deshaciendo. No, ella ya sabe lo que está haciendo. Ella ya sabe, ya ha visto la muerte de cerca y no necesitaba que alguien la pisotee. Jesús la abraza y le dice, no peques más. No sabemos si no habrá pecado nunca más, pero lo que vemos es el ejemplo de Jesús. Así que si tú tienes oportunidad de ver a alguien que está caído, no le pises las manos, no te pares encima de su cuello, abrazar, necesita eso, necesita ser animado a no pecar más. Nuestra iglesia necesita muchos exhortadores al estilo de Jesús, cristianos dispuestos a amar, a aceptar a los demás, hermanos con expresiones de amor, de solidaridad, de ánimo, dispuestos a dar un abrazo, a levantar al caído sin lastimarlo. Una iglesia que se preocupe de los que no se congregan. ¿Para qué? Para poder ejercer el don de la exhortación como Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 10, 24, 25? Consideremos, porque hay algunos que solamente les gusta leer el 25. Leamos el 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Qué lindo, ¿no? Consideremos qué importante es para Dios que nos animemos todos, nos estimulemos, nos alentemos a ejercer el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiero que estés cerca de aquellos que necesitan, de los que están sufriendo. ¿Por qué? Porque no han entendido bien la Biblia, no han entendido bien la palabra de Dios y creen que pueden quedarse nomás en su casa y no estar junto a ti, que tienes la capacidad de hacerles sentir el amor de Dios. Y entonces se le hace costumbre. Si no, dice, y utiliza la palabra, exhortando. Así es que no es riñéndonos, no es insultándonos, no es maltratándole cuando venga, y exhortándonos unos a otros, y mucho más,
al ver que aquel día se acerca. Probablemente aquel día nos dirá, pero ¿desde cuándo que vienen diciendo que Jesús quiere? Aquel día en que tú te vas a presentar delante del Señor, no sabes cuándo es. No depende ni de la salud, ni de la edad, ni de ningún otro término, sino de que se haya acabado tu tiempo de vigencia, que te hayas vencido. Y entonces tienes que entregar el equipo. Y ese rato ya no hay más cómo exhortar, ya no puedes hacer nada. O de repente el otro ya ha entregado el equipo, ¿y qué vas a hacer? Hay muchos que le hablan al Señor en oración y hacen bien, ¿sí? Hacen bien. Y cualquiera que los escuchara, de repente están hablando ahí en el ascensor o por la calle, van caminando y van hablando, porque he escuchado testimonios de hermanos que hacen eso, y van comentándole al Señor: Señor, por favor, acompáñame, no me dejes en esta reunión, sé que me van a tratar de lastimar, pero tú estás conmigo, y están yendo a la reunión. Y no se los puede considerar como locos que están hablando con nadie, están hablando con Dios. A quien sí no se lo puede considerar es aquel que va al cementerio. Ay, mamá, no, cuánta falta me haces. ¿A quién le está hablando? Si es el cementerio jardín, al pasto, a la piedra. O de repente algún demonio que anda por ahí y lo va a escuchar. Ajá, ¿esto quieres? Eso te voy a dar. Y le va a hacer aparecer algo parecido a su mamá, para que lo siga. Así es que cuidado con que estés yendo a acarrearte problemas, ¿ya? Cuando quieras hablar, solo habla con el Señor. No vayas a querer hablar con alguien que ya no te oye. Buenos edificadores del fundamento de la iglesia, el punto número 2, en 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, todo el que construye el edificio de Dios debe saber que solo hay una base, un fundamento sobre el cual se construye, y este es Jesucristo. Y este fundamento ya fue anunciado por Jesús cuando Él fue a preguntarles a sus discípulos qué es lo que Él decían sobre Él. Y Pedro, en Mateo 16:16, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en base a esa declaración y a su propia misión y nombre, Él atribuye su sacrificio salvífico a que la iglesia va a ser edificada. Y en Mateo 16:18, en dos versículos más abajo, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, que el Señor Jesús está diciendo, sobre esta roca, la roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Bueno, cuánta ignorancia, y a cuánta ignorancia se ha arrastrado a tanta gente, haciendo creer que le están diciendo: tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. No, de ninguna manera. Es más, la expresión Pedro es piedrita. Él dice: tú eres una piedrita, yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, cualquier cosa, no va a prevalecer contra ella. Y sobre este fundamento es sobre el cual todos los obreros cristianos edifican la casa de Dios. Efesios 2, 20 al 21. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hoy se podría considerar, digamos, esa piedra angular en un edificio antisísmico como la losa radier. O sea, toda esa losa que a veces tiene 1 metro, 1,5 metros de espesor, que es como una mesa con las patas arriba, y esas son las columnas. Esa losa radier es el Señor, inamovible. Si hubiera terremoto, dicen que esos edificios podrían ir junto con el terremoto, pero no caerse. El fundamento no se raja, no se rompe, no se parte, permanece firme.
y nadie puede poner, dice Pablo, otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento lo puso Pablo en Corinto. Pero, como son una iglesia parecida a nosotros, ¿no es cierto?, estos fueron tentados a hacer un fundamento diferente. ¿Y cuál fue ese? La sabiduría humana. Empezaron a buscarse sabios. A ver, ¿quién puede ser? Pablo puede ser, Apolos puede ser el otro. A ver, iremos encontrando candidatos. ¿Quién es el que enseña bonito? ¿Sabes? Hay una debilidad desde el inicio de la humanidad de querer ser su propio, ¿qué dicen? Eres tú el propio capitán de tu barco, dicen, ¿no? Es una gran frase antigua, cuando les dicen a los bachilleres, tú eres el capitán de tu barco, tú vas a construir tu futuro. No es nuevo, en Génesis 11:4 ya tenían esa idea. Vinieron y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Nosotros sabemos qué hay que hacer. Eso decían, ¿quiénes son estos? Los de Babel. ¿Sí? Vamos a hacer una torre tan grande que no vamos a ser olvidados. ¿Dónde está la torre de Babel? Ya no hay. Y ellos dispersados también. Así es que cualquiera que dice, sí, yo voy a hacer, porque yo soy entendido en esto, yo soy capo en esto, yo soy bueno para esto, cualquiera que se le ocurra hacer eso, está equivocado. Pablo ya ha dicho que la sabiduría humana y la elocuencia, pues quitan, o por lo menos tienden a hacerlo, quitar la mirada de la cruz de Cristo. Hemos visto en el capítulo 1, verso 17 primero. Y dice que Dios va a desechar la inteligencia de los entendidos, así que cualquier plan que tengan las personas no va a funcionar, excepto esté fundamentado en lo que Dios dice. Y que la sabiduría es una locura, pero es una locura en la cruz que salva a los que en ella creen. Por lo tanto, la sabiduría humana crea un fundamento tan endeble que no puede soportar la prueba del tiempo y los problemas. Así es que, nuevamente te repito, si tú estás fundamentando tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, en tu criterio, en tu persona, dale. No va a soportar mucho tiempo. Después de un tiempo te veremos pidiendo perdón. No a mí, sino al Señor. Jesucristo es el fundamento, el único que va a permanecer por toda la eternidad. La pregunta entonces, que está vigente, es, ¿conoces a Jesucristo? Ya lo que dice Isaías 26:4, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Así es que cualquier cosa que tú tengas, confía en Él. Ayer precisamente estábamos viendo con los jóvenes, ¿por qué deberías orar? Porque tienes confianza en que tu creencia de que eres salvo es verdadera y que todo lo que Jesucristo ha dicho, eso es cierto, y que por lo tanto puedes orar y puedes hablar con Dios con tranquilidad y seguridad y certeza. ¿De qué? De que Él te oye. Por eso cuando dice Isaías, confíen en el Señor para siempre, eso quiere decir en todo, para todo, como sea, Él es una roca eterna, Él no cambia, Él es sólido, firme. Así que alguien que conoce a Jesucristo, pues fundamenta toda su vida, su trabajo, su familia, en la obra de la cruz. Y si tú conoces a Jesucristo, no vas a dudar de que de Él viene todo lo bueno y lo mejor para edificar tu vida en el camino correcto. Estás empezando a tener planes, estás empezando a nuevas cosas, quieres pensar en que algo va a pasar y se va a mover tu escenario y vas a tener necesidad de una buena decisión, conoce mejor a Jesucristo. No es tomar decisiones, entrar en internet y buscar las experiencias de otros. Conoce mejor a Jesucristo.
Solo en Él vas a encontrar sentido en tu vida. El Salmo 23 es una oda al amor de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Hay algo más importante que conocer a Jesús? No voy a hacer publicidad, pero te animo a que te inscribas. Este miércoles vamos a empezar el curso. Aprende a estudiar, a escudriñar la Biblia. Una horita en el día, en la noche, para que aprendas, para que entiendas, para que conozcas más a Jesucristo. Somos buenos edificadores. Cada uno vigila cómo edifica. Dice 1 Corintios 3, del 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Y esto está mostrando con claridad que no es un llamado a los no creyentes. Es a la iglesia. Ahora, es una iglesia como la nuestra. Por eso que la obra que estás haciendo es muy importante. Estás edificando una casa espiritual que es la misma iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo les pide a todos los obreros, incluyéndose él a sí mismo, que vigilen la forma en la que lo hacen. Y ese mandato de estar vigilante tiene una trascendencia muy alta que pide que no te descuides nunca, en nada. No te confíes. No creas que porque sí, estoy cumpliendo con la iglesia, voy, doy mi ofrenda, asisto a los cursos, pero si eso no refleja tu vida, si los demás no están viendo ese cambio en tu vida, estás andando un poco al revés. El Señor Jesús decía en Mateo 25:13, velen, pues no saben ni el día ni la hora. Nadie sabe cuándo se va a presentar delante del Señor. Y no es un tema de enfermedad, es soberanía de Dios. Él te puede llamar sano, fuerte y vivo, y no llevándose tu vida, sino llamándote a la reflexión y decirte, ¿realmente estás andando en mis caminos? Bueno, ¿no será el tiempo exacto y bueno que ahora, a partir de ahora, empieces a vivir la vida cristiana? ¿No será bueno que dejes de equivocarte haciendo las cosas como te parece y empieces a vivir lo que yo mando? En Marcos 14:38 les vuelve a decir, velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación es sutil. Te ataca en la parte más sensible y en los ratos menos apropiados. Pero ¿qué dice el Señor? Que la oración te protege. Así que el mandato del Señor hoy es a que estés atento, que estés atenta a cómo estás llevando tu vida, ¿sí? Si te estás basando en los criterios de Dios o estás basándote en tus propias opiniones. El apóstol ilustra la buena manera de trabajar en la obra comparando con alguien que construye una casa. Alguien que utiliza los mejores materiales y en contraste presenta a aquel que utiliza los peores materiales.
para mostrar a quienes realizan la obra de manera negligente. Ahora bien, si sobre este fundamento, sobre el fundamento que es Cristo, alguien edifica con oro, plata y piedras preciosas, buenos materiales, madera, heno, paja, materiales que arden con el fuego, en esto el apóstol mira más allá de lo terrenal, lo eterno, a un acontecimiento conocido como el tribunal de Cristo, donde Dios no es que va a descubrir, sino que te va a mostrar tu obra, si fue de mala o de buena calidad. Hay muchos activistas en las iglesias que están todo el día ocupados y lo fatigan al pastor, a los diáconos, a los ancianos, los tienen sin vida, pero no están haciendo lo que Dios quiere. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Así es que aquel día, en la eternidad, vas a estar delante de Cristo, no para ser juzgado por tus pecados, porque ya eres salvo, si es que lo eres, sino por la forma en cómo viviste tu salvación y el trabajo que has realizado en su obra. En 1 de Pedro dice, en el capítulo 1, versos 6 al 9, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Las pruebas que hoy estás pasando te están permitiendo preparar los materiales con los cuales estás edificando tu vida. Si lo estás armando con paja, seguramente puedes armar rápido y seguro vas a ver pronto un edificio grande, pero tienes que saber que eso no va a durar. El Señor está usando ahorita las pruebas de tu vida para ir limpiando lo que en la eternidad te puede estorbar en ese momento especial. Ahorita Él te está haciendo pasar por pruebas simplemente para que tú vayas mejorando los materiales con los cuales estás edificando tu vida. Así que no sufras, dice Pedro, en medio de las tribulaciones, sino encuentra su gloria, es decir, encuentra la forma en la que Él está trabajando y la forma en la que Él te está haciendo cada vez más perfecta, cada vez más perfecto. Dice que los que trabajan en la obra con responsabilidad y de la mejor manera van a recibir su recompensa. El fuego mismo, dice Pablo, probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Claro, más de uno puede decir, ¿y cuánto es la recompensa? No sé, pero si dice que es recompensa de parte del Señor, ya no quiero ni imaginar, porque cuando el Señor da, no tiene fin. Pero yo tengo que presentarme con mi obra hecha según los materiales que Él me pide. Dice, si fueron irresponsables, es decir, si armaron una casita de paja, no van a perder su salvación, pero no van a recibir la recompensa a tal punto que va a parecer como si fuera una pérdida. Si la obra de alguien, dice Pablo, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Por ello, Pablo te exhorta en otra de sus cartas a vigilar la manera de conducirte en este mundo. Porque aquel día, en la eternidad, vas a comparecer delante de Dios en el tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. No hay ninguno que no va a ir.
para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, ahora aquí en este mundo estás haciendo cosas, y si estás haciendo mal, pues vas a ser recompensado con una pérdida. Así es que cuida lo que dices, cuida lo que haces, lo que piensas, lo que deseas, lo que niegas, porque eso vas a llevar. Y yo me imagino, esto solamente es de mi cosecha, para que no diga el pastor, dice cosas, que me voy a presentar con una carreta, y ahí va a estar todas mis obras, todo lo que yo he hecho, y al Señor le va a prender fuego. Y lo que va a quedar ahí, espero que sea bueno, que sean de oro, de plata y de piedras preciosas, que no van a arder. Pero si, como algunos creen, no importa que se dé madera para que sea atractivo, bonito, bien decorado. No, de paja, sí, para que se vea rápido, que vean que estoy haciendo una cosa bien grande, moderno. Peor todavía, eso va a arder. Y cuando vaya el Señor con su... va a mirar, ¿qué has traído? ¿Cuáles eran tus obras? Nada. Ahí sí te va a preguntar, ¿es en serio? ¿Así has vivido? ¿Esto has hecho? ¿Estas son tus obras? ¿Y de esto te estabas ufanando allá en la tierra? ¿Y así los has engañado a mis hijos, haciéndoles creer que estabas haciendo grandes cosas? No basta con decir que estoy trabajando en la obra, sino cómo lo estás haciendo. Y trabajando en la obra no significa estás en mi iglesia, estoy viniendo, todos los días de tu vida, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus suegros, con tus compañeros de trabajo, con todos. ¿Cómo estás obrando? Los minibuseros, esos son los que más te van a llevar a que tú, cuando manejas vehículo, ¿no? A esos te llevan y tienes que bendecir su vida. Por vos estoy aquí haciendo buenas obras. He aprendido ahora a conducir bien. Bien lejos de ustedes. Fíjense, tus obras tienes que mostrarlas, no tienes que ser obligado, negligente, sino diligente, eficaz. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuando tus obras en esta tierra pasen por el fuego, ¿qué dices tú? ¿Van a resistir? Vamos a concluir. Fuiste llamado a ser uno de esos obreros en la edificación del Señor, un edificio de piedras vivas, de personas imperfectas. Si te es difícil soportarlas estas piedras, de las cuales yo soy el primero, si te es difícil tener un buen trato con ellas, ten en cuenta que estás resistiendo la elección que Dios hizo. Pues Dios ha hecho una piedrita bien cortadita, bien bonita, cuadrada, simétrica, y mira este morocco que me han traído, he hecho un desastre. ¿Qué hago con él? El Señor lo ha traído. Así de forma, lo ha traído. Y es como si le estuviera diciendo, te has equivocado, Señor, mira, aquí todos somos bien cuadraditos, bien cortaditos, estamos bien, y este que ha venido, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Tú también eres una piedra. Y quiero decirte, nosotros también tenemos que soportarte. Porque en la forma en que lo hacemos, estarán hechas nuestras obras que vamos a presentar. Me hace recuerdo algo, y no va a ser así, que he visto en un programa de esos que están promoviendo de hacer concurso de cocineros, ¿cierto? Y cuando presentan, ahí está. ¡Qué bien hecho! Casi has copiado al modelo original. Y cuando el chef corte, pero está crudo. No voy a comer.
¿cómo vas a presentar tu obra delante del Señor? Bien aparentemente lindo, pero que no va a aguantar el fuego. Vas a llegar con tu carga de obras de fe aquí hechas en la tierra y van a ser probadas por fuego. Así es que vigila bien, que no vaya a quedar solo cenizas. Analiza, que no estés obrando según tus caprichos, según tus gustos, que no sea lo que tú quieres que sea, sino lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque estás edificando sobre una única base firme, que es Jesucristo. Todo lo que construyes encima debe ser digno de estar ahí, puro, sólido, firme, resistente. Jesucristo debe ser el centro de tu vida, no para bendecirte, sino para transformarte, para usarte como un instrumento útil, para hacer que su gloria se manifieste a todos los que no lo conocen. Que ojalá esta reflexión de hoy nos llame a pensar cómo estoy viviendo mi vida cristiana, no tu vida profesional, no tu vida particular, no tus negocios, no tu acción en la cocina, en la casa, en la limpieza, no, tu vida cristiana. ¿Cómo la estás viviendo? Que el Señor te llame hoy a tomar acción y corregir lo que no está bien. Gracias, Señor, te doy. Gracias porque tú nos reúnes hoy a celebrar la Santa Cena. Y lo queremos hacer, Señor, pidiéndote perdón, porque no siempre estamos haciendo lo que a ti te agrada. Queremos acercarnos delante de ti con plenitud, certeza de que te agradan nuestras obras, con conocimiento de toda tu verdad, entendiendo que lo que estamos haciendo no es para esta vida, sino para la eternidad. Por eso, Dios amado, te agradecemos porque tú nos permites, porque nos dejaste venir hoy y nos has traído para poder participar de esta recordación de la Santa Cena. Y lo hacemos, Señor, agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice el Señor Jesús, dice el Señor Jesús en su palabra que nosotros deberíamos tomar en cuenta lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros a través de mensajes, a través de circunstancias, a través de personas con las cuales vivimos. Porque es necesario que entendamos que esta situación en la que estamos en este momento, este recordatorio, debe ser hecho con la máxima reverencia. Y lo dice a través de la carta a los Corintios. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, eso quiere decir, sin haber razonado cómo está su vida, qué está haciendo y cómo se está presentando delante del Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Seamos prudentes y analicemos nuestra vida. Tenemos 15 segundos para hacerlo y simplemente pedirle perdón por cosas que no son de su agrado. Señor, te doy gracias porque tú no tomas en cuenta mi condición y a pesar de que tengo pecados, Señor, y aún pecados ocultos que no los quiero sacar a relucir, Señor, tú eres bueno. Y te pido perdón, Señor, si es. Porque mi vida no está reflejando tu palabra. Te pido perdón cuando no me comporto como un hijo tuyo, cuando dejo que mi carne siga siendo la que gobierna, cuando mis deseos quieren ser satisfechos.
Te pido perdón. Y te agradezco, Dios amado, porque el sacrificio de tu Hijo Jesucristo me da esa posibilidad. Por eso hoy, Señor, me acerco delante de ti, reconociendo que lo que he hecho no está bien. Pero gracias, Dios, porque me perdonas. En el nombre de Jesús.